Familiares. Una familia de caníbales. Capítulo 3. Luke sabía que había tres tipos de silencio. Estaba el silencio normal, cuando no había nadie cerca que pudiera hacer ruido, como cuando se dirigía al desguace que había a 1 kilómetro de su casa, donde aplastaban y destrozaban los coches que decidían que no tenían ningún uso, después de aplastar y destrozar a sus dueños. Allí era donde iba, en busca de paz y tranquilidad, para ordenar sus pensamientos, a veces para rezar. Y luego estaba el tipo de silencio que se oía cuando parecía que uno estaba solo, cuando alguien te observaba, escondido, conteniendo la respiración. Ese silencio era diferente, más pesado porque era antinatural, forzado. Y nunca duraba mucho. Luke había aprendido hacía mucho tiempo que por muy inteligentes o asustados que estuvieran, a la gente que no se le daba bien quedarse callada, aunque eso significara la diferencia entre la vida o la muerte. No tenía ni idea de cuántas de sus víctimas podrían haber escapado aunque fuera un ratito. Si hubieran aguantado la respiración, un momento más, un segundo, hubieran reprimido un gemido, un sollozo, hubieran mirado por donde iban. Pero el tercer tipo de silencio era cuando estabas rodeado de gente, todos mirándote sin respirar. Ninguno de ellos se movía ni decía una palabra, porque lo que tenían que decir estaba escrito en sus ojos. Y ese mensaje nunca era bueno. Ese era el peor tipo de silencio, el más peligroso. Ese fue el que Luke tuvo que enfrentar cuando finalmente llegó a casa. Una lluvia ligera había comenzado cuando había coronado la colina, y comenzó a bajar la pendiente hacia la casa, como si Dios mismo hubiera elegido un bando y no era el de Luke. Desde su posición elevada había podido ver que la lluvia no había desanimado a sus hermanos. Joshua, Isaac y Aaron estaban de pie en un semicírculo irregular frente a la casa, mirándolo. Matt era un bulto oscuro que yacía en el barro frente a ellos, y no había duda de que estaba muerto. Estaba boca arriba y con la camisa empapada de sangre, los ojos vidriosos y abiertos, mirando sin pestañear hacia la lluvia que caía. Luke se detuvo unos pocos pies de él. ¿Cuándo? Preguntó. Preguntó como si importara. Hablaba simplemente para romper el silencio que ya había empezado a enroscarse como la niebla matinal a su alrededor. Tan pronto te fuiste, le dije a Aaron finalmente con un tono duro. No había pena en absoluto, pero sí mucho dolor reprimido. ¿Dónde está la chica? Luke sacudió la cabeza, incapaz de mirar a su hermano a los ojos. No quería ver en ellos el asco, el miedo y el alivio de que Aaron no fuera a sufrir el mismo grado de castigo por dejar escapar a la chica que él. Casi esperaba. Sí. Casi esperaba que eso no sucediese. Casi esperaba que sus hermanos le preguntaran cómo le había hecho para evadir y a dónde creía que podía haber ido. Pero por supuesto no lo hicieron. No importaba ahora. Muy pronto tendrían que desarraigarse y encontrar otro lugar donde establecerse. Una tarea que, a pesar de la insistencia de mamá en la cama, de que no se ataran a nada ni se permitieran lujos de los que no pudieran deshacerse en un momento dado, no sería fácil. Eso significaría mucho trabajo duro realizado rápidamente, todo el tiempo mirando por encima del hombro y escuchando el sonido de las sirenas.
significaría un nuevo tipo de silencio para su familia, una ausencia absoluta de sonido, que en cualquier momento podría ser rota por el enemigo, por los hombres del mundo como los llamaba papá, amenazando el único mundo que conocían. Mamá Yvette quiere verte, dijo Aaron. Me pidió que te lo dijera tan pronto como regreses. Seguida, dijo. Ni siquiera quiere que te detengas para orinar. Lo quiero en mi habitación, en cuanto veas su cara, dijo. Luke finalmente levantó la vista y el rostro ceniciento y estrechó de su hermano menor, alargado por el corte corto de su cabello oscuro. Estaba sombrío. No podía decir si Aaron obtenía alguna satisfacción de ser el portador de tal mensaje, ni tampoco le agradeció por ello, porque no eran dados a la gratitud. Reconocerlo solo les hacía correr el riesgo de abrirse a la empatía por sus víctimas, que a menudo eran increíblemente buenas intentando evocarla en ellas. Iré a verla entonces, respondió Luke, y echó una última mirada a Matt, que yacía allí luciendo perfectamente a gusto con su muerte. La imagen de calma estropeada solo por los pequeños charcos de color rojo oxidado que se formaban en el barro alrededor de su cuerpo, la profunda y oscura herida punzante en su pecho, y los riachuelos escarlata que serpenteaban hacia donde Luke estaba mirando. Chicos, vayan a encender un fuego. Los gemelos de 12 años, Joshua, que podía hablar muy bien pero rara vez lo hacía, e Isaac, a quien le habían cortado la lengua cuando tenía 9 años por maldecir a Papa en Grey, asintieron obedientemente y se apresuraron hacia el granero, donde guardaban las pilas de madera vieja, un fragmento del cual la niña había usado para acabar con la vida de su hermano. Bajo la lluvia, iban a necesitar queroseno para encender el fuego, así que Luke murmuró instrucciones en ese sentido a Aaron, y observó a su hermano alejarse pesadamente, con los hombros encorvados hacia el pequeño cobertizo destartalado, con paredes de hierro corrugado muy oxidado, donde habían colgado y desollado a una de las amigas de la muchacha. Luego, con un suspiro tembloroso, se arrodilló brevemente en un charco de sangre de Matt y oró. Esta oración no estaba destinada no solo por el querido difunto, sino también por él mismo. Pidió perdón y coraje, pero no esperó averiguar si le habían concedido alguno de ellos. De alguna manera lo dudaba. Habían ido demasiado mal para que esperara misericordia de Dios o de alguien más. Luke se levantó y comenzó a subir los escalones de la casa. Después de lo que pareció una eternidad de espera, el doctor Wellman finalmente salió del dormitorio, que había compartido con su esposa hasta su muerte en 1992. Ahora dormía en un sofá destrozado en su sala de estar, y siempre con la televisión encendida y el volumen bajo. No podía dormir sin ella. Era lo único que tenía para acompañarlo. Eso, y los pocos pacientes dispuestos a viajar 30 millas fuera de la ciudad para verlo. Había presenciado muchas cosas en su vida, y una de ellas, y no la menor, fue la lenta y dolorosa decadencia de su esposa en esas interminables semanas, antes de que el cáncer finalmente se la llevara. Pero estaba claro por la palidez mortal de su rostro cuando se paró frente al anciano negro y su hijo, que nunca había visto algo así. Impulsado por la emoción de la impaciencia a partes iguales, Pete se puso de pie primero, dejando a su padre sentado solo en el pequeño banco de mimbre. ¿Está viva?, preguntó el niño.
buscando pero sin encontrar la respuesta en la expresión del anciano médico. Wellman estaba tan delgado que sus miembros eran como palos de escoba, que se rompieran sobre la rodilla de alguien. Su pecho era un acordeón desinflado, coronado por una cara alargada y retorcida de arrugas, en la que unos pequeños ojos azules, magnificados por un par de anteojos sin montura, brillaban con sorprendente alerta. Esos ojos parecían preocupados ahora cuando encontraron el rostro del niño. Pete había esperado que lo ignoraran, que todo lo que el médico dijera estaría dirigido a su padre, por lo que se sorprendió gratamente al encontrar que el médico sí le dirigía y le hablaba directamente. Sí, dijo en voz baja. Lo es, pero a duras penas. ¿Lo logrará?, insistió Pete. Creo que sí, aunque ha perdido bastante sangre. El chico dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. ¿Quién le hizo esto?, preguntó Wellman, frunciendo el ceño. No puedo imaginar a nadie. Se quedó en silencio y se llevó la mano a la boca como para censurar una línea de pensamientos que le daría respuestas que prefería no oír. ¡Animales!, repitió el padre de Pete, como si hubiera sido programado para dar esa respuesta cada vez que le hicieran una pregunta. El doctor bajó la mirada del chico a su padre. No, al menos que tengamos animales en estado que sepan manejar un cuchillo, Jack. Pete miró a su padre para ver cómo le había afectado esta noticia. No le había afectado, o si le había afectado estaba haciendo un buen trabajo ocultándolo. En la luz grisácea que entraban por las ventanillas del pasillo, todo lo que vio en el rostro del anciano fueron sombras. No, dijo Wellman. No fueron animales los que hicieron esto. A la pobre chica le han cortado terriblemente, además la han golpeado. Tiene una conmoción cerebral, múltiples fracturas y un par de costillas rotas. Quien quiera que le haya atacado con un cuchillo lo utilizó para sacarle el ojo y cortarle algunos dedos de manos y pies. Si hubiera sido un animal, las heridas habrían sido irregulares. Jack, no fue un animal. Parecía que no creía que fuera posible o que no quería creerlo, pero sabía que no había otra explicación. Alguien muy enfadado quería que muriera lentamente, desangrándose. Sacudió la cabeza y tocó un par de dedos temblorosos, un pequeño crucifijo de plata que colgaba de su cuello. Luego suspiró y se alejó del chico. ¿Alguno de ustedes llamó al sheriff? Pete se negó con la cabeza. Supongo que queríamos traerla aquí antes de que fuera demasiado tarde. Bueno, eso fue lo correcto, pero será mejor que llamemos a Hal ahora. Tenemos que decirle que tiene una especie de lunático por ahí dando vueltas cortando mujeres. Empezó a caminar por el pasillo, pero Jack se puso de pie y le puso una mano en el brazo. Wellman lo miró como si fuera una especie extraña de araña exótica que acababa de caer del techo. Con una expresión de dolor en su rostro, el padre de Pete se inclinó hacia el médico y dijo en voz baja: No puedes. No a menos que quieras que haya más gente en esa habitación tuya esta noche. Perplejo, Wellman retiró lentamente su brazo del agarre del hombro. ¿Sabes algo que yo no? Jack se lamió los labios y asentó lentamente. Sí, pero sería mejor que no lo oyeras. Su mirada, que Pete se sorprendió al ver que era de miedo, bajó al suelo. Ahora bien, si estás diciendo que esa chica va a sobrevivir, supongo que Pete y yo hemos hecho todo lo posible y nos iremos a casa, y te la dejaremos a ti. Wellman estudió el rostro de Jack. ¿Qué está pasando? Déjalo, doctor, por favor. Es lo mejor que puedes hacer. Diablo, Jack. Alguien va a echar de menos a esa chica y no sé por dónde empezar. Es trabajo del sheriff. ¿Y cómo va a ayudar si no lo sabe? Miró Pete y una expresión extraña se dibujó en su rostro. Ustedes no tuvieron nada que ver con esto, ¿verdad? Pete se sintió como si le hubieran dado un puñetazo. No, no, doctor.
La encontramos así, de verdad. Estaba en la carretera vomitando sangre. Supongo que si no hubiéramos venido ahora mismo estaría muerta en la carretera o calcinada por el sol. Papá y yo la cargamos y venimos aquí, ¿no es así? Sí es, dijo Jack, con la mirada todavía fija en el suelo como si algo que había allí abajo le interesara mucho. Esto no fue culpa nuestra. Pero ¿sabes quién lo hizo? Jack no dijo nada durante un momento. Luego levantó la cabeza y miró fijamente a su hijo. Métete en la camioneta. Pero quiero... ¡Métete! Ahora Pete sabía que no sería prudente discutir. Su padre le había dado una reprimenda por menos, pero antes de obedecer le preguntó a Wellman, ¿podré volver a verla? Si a tu padre le parece bien. Ya veremos, dijo Jack. Lo que Pete no sabía que era eso tan bueno como un no directo, y se hizo a un lado para indicarle al chico que tenía que irse. Gracias por curarla, le dijo Pete al doctor. El anciano asintió. No habría podido hacer mucho si ustedes no lo hubieran recogido. Le salvaron la vida, supongo. ¿Le dirás que fuimos nosotros los que la trajimos? Claro, hijo, de mala gana. El chico hizo lo que le dijeron, pasando entre los hombres a través de la nube invisible de sus olores entremezclados, sudor, tabaco y desinfectante. Sin embargo, una vez que se alejaron de ellos, se tomó su tiempo para llegar a la puerta, fingiendo admirar el interior escasamente amueblado de la casa del doctor, con la esperanza de escuchar lo que su padre sabía. Pero no dijeron nada, obviamente conscientes de que todavía estaban al alcance del oído. Molesto por las preguntas sin respuestas, abrió la puerta principal y salió a la lluvia. Ya sabes que tengo que informar de esto, Jack. Lo sé. Entonces será mejor que me des una buena razón para lo que no debería hacerlo, o eso es exactamente lo que voy a hacer. Jack tenía miedo. El sentido común lo había abandonado durante las últimas horas y todo porque había tenido al chico en la camioneta con él. Si hubiera dejado a Pete en casa, podría haber hecho lo que la razón y el maldito sentido común le hubiera sugerido, y simplemente haber seguido conduciendo cuando vio a la chica en la carretera. No meter su nariz donde no le convenía. Claro, la culpa lo habría pesado mucho más tarde, pero para eso está el whisky, la chela. Y no sería la primera vez que tuviera que lidiar con eso. Después de 61 años de vida dura, se había vuelto bastante bueno en barrer las cosas debajo de la alfombra y pisotearlas hasta que fuera más fácil caminar sobre ellas que estudiarlas. Pero sabía que el chico no la había dejado pasar. Era demasiado simple, demasiado inconsciente de que había una gran zona gris entre el bien y el mal, especialmente cuando significaba ponerse en peligro. Todavía no había sido educado sobre el tipo de monstruos que atacaban a los samaritanos. Jack había visto a la niña antes que Pete, pero mantuvo la boca cerrada. Incluso trató de distraer al niño para que no la viera. Le dijo que parecía una tormenta si esas nubes de tormenta se acercaban por las colinas a la izquierda. De ellos era una señal. Debería haber sabido que el niño se daría cuenta. Rara vez le decía dos palabras a sus hijos a menos que fuera necesario. En todos sus años nunca había aprendido realmente cómo hacerlo. Y ciertamente no era dado a las bromas ociosas. Así que en lugar de mirar por la ventana hacia las nubes y apartar la mirada de la niña, Pete frunció el ceño y miró a su padre. Y desde allí, sus ojos se habían desviado hacia la figura desplomada al costado del camino. Aún así, incluso cuando Pete había agarrado el brazo de Jack con fuerza y señaló a la niña, había considerado simplemente pisar el acelerador y decirle al niño lo que le estaba diciendo al médico ahora. Solo problemas. El doctor dijo. ¿Qué tipo de problemas? Jack buscó una manera de decir lo que quería, sin decir demasiado, pero su mente era un revoltijo de pensamientos inconclusos y un pánico creciente. Necesitaba adormecerse. Se pasó una mano por el pelo y miró suplicante a Wellman. ¿Tienes algo para beber? El médico asintió. Vamos a la cocina. Final del texto 3.